Además tenemos que está todo en serie, por lo tanto la corriente que pasa por ahí es la misma. ¿Sí? Entonces hay varias formas de llegar a la solución. Primero, como tengo la potencia y el voltaje, puedo obtener la corriente, ¿cierto? En corriente continua. Que ahí la corriente sería P partido por V, ¿cierto? Entonces ahí da 22.000 dividido 220, 210. ¿Aproximadamente cuánto es eso? ¿Ah? 116, ¿qué cosa? Amperes, ¿cierto? ¿El corriente continua ahí? Ya tenemos la corriente. Como tengo la corriente, puedo obtener el voltaje que hay aquí, ¿pues? Entonces el voltaje que hay en la línea va a ser la corriente que pasa por ahí por esa resistencia. ¿Ya? ¿Cuánto será? 116 por 0,03. ¿Cuánto me da ahí? ¿Cuánto? 3,48 volts, ¿cierto? Ahora, aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje, el voltaje de la fuente tiene que ser igual al voltaje de la línea más voltaje de la carga, ¿cierto? Entonces ahí sería 3,48 más 210. Ahí encontramos el voltaje de la fuente, ¿cierto? ¿Está bien ese valor o no? ¿Sí? Ese es el procedimiento que hay que hacer, ¿ven? Ahí encontramos el voltaje de la fuente. Entonces, el problema acá es que ya no es una suma y una multiplicación de manera lineal, debido a que tenemos números complejos. Entonces aquí la potencia y no es una simple potencia, pues es una potencia aparente, ¿eh? Hay que ocupar esa, ¿cierto? Por lo tanto, si quiero encontrar la corriente aplicando esta ecuación, lo que vamos a tener aquí es la corriente conjugada es igual a la potencia partida del voltaje RMS. Entonces mi objetivo es encontrar cuánto es la potencia para encontrar esa corriente, ¿ya? Que fue la que está acá. Ahora, ¿cómo obtuvimos esto? Ya, S está compuesto de un módulo y de un ángulo, ¿sí? Para encontrar el módulo podemos ocupar esta ecuación o podemos ocupar esa ecuación, ¿ya? Entonces, el factor de potencia es igual a P partido en S como módulo. Despejando esto nos queda que el módulo de S es P partido del factor de potencia, ¿cierto? Y P son 22 kilowatts y el factor de potencia es 0,9. Eso da aproximadamente 24,4, ¿cierto? Kilovolt ampere. Que son esos que está ahí. Es el módulo de S. A su vez sabemos que el factor de potencia también es el coseno del ángulo. Entonces, sabemos también que el factor de potencia es el coseno del ángulo de S. Y yo conozco el factor de potencia, 0,9. Por lo tanto, aplicamos el inverso del coseno para despejar esto. Y eso es el arco coseno, o coseno de la menos 1, de 0,9 me da el ángulo que es 25,84 grados. Entonces juntamos estos dos y nos da la potencia aparente. ¿Ya? Ahora el proceder es lo mismo que acá. ¿Ya? Hay que proceder a hacer eso. El tema es que como son números complejos, hay que encontrar el número complejo. ¿Ya? Luego encontramos la corriente en la carga. La corriente en la carga la vamos a obtener de la siguiente forma. Sabemos que la potencia aparente es igual al voltaje RMS por la corriente RMS conjugada, ¿sí? Y el dato que me dan exactamente los 210 volts es RMS, entonces no hay que sacar ni partido por raíz de 2, está listo, ¿ya? Entonces tengo este dato, está aquí, ese dato también lo tengo, hay que despejar esto. Entonces la corriente RMS conjugada es igual a S dividido en el voltaje RMS. Y esto sería 24,4 como 44, ángulo 25,84 kilo volt ampere dividido en 210, ángulo 0 volt. Recuerden, los módulos se dividen, los ángulos se restan. Por lo tanto, la corriente RMS conjugada
da aproximadamente 116. Y esto menos esto se mantiene el mismo ángulo, ¿cierto? Amperes. Y aquí era 116 como algo, ¿sí? ¿Cómo cuánto le da? Como 4, ¿cierto? Ya. Ahí ustedes lo ponen ahí más exacto. Ahora, notemos lo siguiente, de que la corriente que encontramos es la conjugada. Por lo tanto, de acá ahora, encontramos la corriente real. 116, ángulo menos 84 grados. ¿Ya? ¿Qué es lo que es esta corriente? Es la corriente que sale de la fuente, es la corriente que baja por la carga y por la línea, porque está en serie, es la misma. ¿Ya? Es la misma. Entonces ahí encontramos este paso, ¿ven? Que en corriente continua será algo así. ¿Ya? Ahí encontramos la corriente. Entonces todo lo que hicimos recién es para encontrar la potencia aparente, no la potencia. Estoy haciendo el dual allá, la dualidad como si fuese continua. ¿Ya? Entonces acá se cumplen los mismos teoremas y leyes, solo que con números complejos. ¿Ya? Entonces tenemos la corriente que pasa por ahí. ¿Ya? Ahora con esa corriente, como lo hicimos ahí, podemos encontrar el voltaje que hay en la línea. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el voltaje en la línea? Y ahí sumamos después. ¿Ya? Entonces voy a borrar el suma, pues ya saben cómo proceder. Aquí vamos ahora a la línea. Tenemos una línea, la resistencia y tenemos la reactancia inductiva, ¿cierto? Ahora hay que pasar la polar para dejarlo expresado como impedancia. Esta impedancia está compuesto de una resistencia y una reactancia inductiva. ¿Ya? Al pasarlo polar, esto queda 0, 104 ahí. Como 403. ¿Y ahí el ángulo? 73. Notemos lo siguiente, que este ángulo es súper malo, ¿cierto? Por lo tanto, el factor de potencia ahí es súper malo también. ¿Ya? Eso debido a que la reactancia inductiva es mucho más grande que la resistencia. Por lo tanto, podríamos decir que la línea es bastante inductiva, ¿cierto? Comparado con la resistencia. Entonces, tiene un factor de potencia súper malo. ¿Ya? Es muy inductiva la línea, el cable. Puede que tenga muchas vueltas. No sé, hay que ver ahí. ¿Ya? Pero es muy inductiva. Además conocemos la corriente de la línea. Esta es la línea. ¿Cuánto es la corriente de la línea? ¿La misma? Es la misma, ¿cierto? Que será los 116. Ángulo menos 25,84 grados. Amperes. Por lo tanto, por la ley de Ohm podemos calcular el voltaje de la línea. ¿Qué va a ser? ¿Cómo se calcula el voltaje? Corriente por... Ahí estamos, que despejar aquí, ¿cierto? Esta pasa para arriba multiplicando. Y por Z. Será 116. Y Z sería lo de allá arriba. Multiplicamos los módulos, los ángulos se suman. ¿Recuerdan eso? Y ahí me ayuda cuánto les da ese resultado. ¿Cuánto les da? 12,06 y el ángulo 47,46. Este es el voltaje, ¿cierto? Entonces ya sabemos que estamos perdiendo 12 bolas ahí. Este voltaje es RMS, ¿cierto? Porque todos estos valores, como vienen de un valor RMS, sigue siendo RMS, todos estos valores. ¿Ya? Entonces hay que ponerle el apellido ahí para que no se olviden. RMS. Ahora aplicamos la ley de Kirchhoff, de voltaje. ¿Ya? Voltaje de la línea o voltaje de la carga, que son los dos que están consumiendo, el voltaje de la fuente.
Ahora, obviamente para sumar hay que pasar lo rectangular, sumar el real con el real y el imaginario con el imaginario. Hay algunas calculadoras que llegan y suman, ¿ya? Tienen esa propiedad de sumar números complejos en polar. Así que beneficiado a los que tengan ese calculador. Entonces sería esto, pasar al rectangular, el 210 ángulo 0, pasar al rectangular, sumar los reales con los reales y aparte lo imaginario con lo imaginario. Y ahí debiese darnos un voltaje mayor que en la carga, ¿cierto? Porque las fuentes están pegando un voltaje, hay una caída de tensión en la línea, por lo tanto llega un poco menos del voltaje de la carga. Entonces tiene que dar más de 210. ¿Ya? Y le da 218 parece. ¿Coma? Como 43. Ah, como 4. ¿Y el ángulo? 2,33. Ya. Entonces, dense cuenta que esto no es una suma algebraica, es una suma vectorial. ¿Ya? ¿Y ese voltaje ya deja de ser RMS? No, este es RMS. Todo esto es RMS. RMS, que es el que mide con el centro, ¿cierto? El voltaje eficaz. RMS. Debido a que nuestro valor raíz, el voltaje que estamos ocupando es RMS, todos los resultados hacia adelante son RMS. ¿Ya? Se ocupa un voltaje que es PIC, todos los resultados me dan PIC. Esta es la primera parte de la letra A. Ahí me piden la segunda parte de la letra A, el voltaje en el tiempo, ¿cierto? ¿Ya cómo lo expreso en el tiempo? Entonces, el voltaje en el tiempo, al pasarlo al dominio del tiempo, va aquí, el voltaje máximo, el voltaje peak, ¿cierto? Entonces sería 218,4 por raíz de 2. Y ahí te da el pico. ¿Cuánto es? $218,4 por raíz de 308. ¿Coma? 9. Y siempre cuando yo paso del dominio de la frecuencia, que está en un fasor, al dominio del tiempo, aquí me queda en coseno, siempre. ¿Ya? Siempre queda coseno. ¿Coseno de qué? Omega t. ¿Qué es lo que es omega? 2 pi por la frecuencia. Ah, pero no me dio la frecuencia, ¿cierto? Entonces aquí vamos a asumir que es 50 Hz. ¿Ya? En la red vamos a dejar siempre con 50 Hz. Siempre. Entonces, 2 pi por la frecuencia me da 314, algo, ¿cierto? Y el ángulo de desfase son 2,3 grados. Entonces ahí está el voltaje en el tiempo. ¿Ya? Así se grafica. La ecuación general. La ecuación general del voltaje y la corriente son así. Voltaje en el tiempo es el voltaje máximo o voltaje peak por el coseno de omega t más menos el ángulo del voltaje de desfase. Esa es la forma de expresar cualquier voltaje. ¿Ya? Siempre cuando tenga armónico, si tiene armónico, va aumentando para allá. Me quedó la duda. Lo que pasa es que el omega que está aquí es la velocidad angular, se calcula 2 por pi por la frecuencia, ¿cierto? ¿Ya? Y dije que asumíamos recién, como no tenía el dato, vamos a dejar siempre con 50 Hz. Entonces esto nos da 2 por 50 me da 100. 100 por 3,14 me da 314. Radianes partido por segundo. Esa es la unidad de medida de la velocidad angular. ¿Ya? En algunos libros dice 377, porque ahí la frecuencia es a 60 Hz. Eso lo explicaba porque comúnmente los libros los traducen del inglés. Y ahí viene todo el 60 Hz.
Hablé de Entonces, si eso, en algún ¿no? momento leen algún libro, van a encontrar todo el ejercicio La carga con la velocidad angular 377. Las 200. Por ejemplo, La carga que de tenemos. máquina eléctrica, Stephen El Chapman voltaje, la trabaja línea que todo sacó ahí, a 60 Hz. gracias a la corriente. Pero los cálculos de la velocidad del motor, por ejemplo, también se calcula en función de la frecuencia. Ahí calculó. Lo que hizo La velocidad sincrónica, fue pasar Se calcula en función de la frecuencia. rectangular la impedancia. Para calcular la impedancia también está en función de la frecuencia. Y ahí está la letra A, estos dos. ¿Ya? Si lo complejo es encontrar el voltaje en la fuente. ¿Ya? Ya, hay otro método también de encontrar el voltaje en la fuente. Hay otra forma, que la hizo su compañero acá. No sé si lo habrá terminado. ¿Ah, terminaste, no? ¿Te dio como pareció? Sí, pero me dio 217 como Por ejemplo, acá tenemos una impedancia de la línea, ¿cierto? Y aquí, como vamos a tener la corriente y tenemos el voltaje, ¿qué puedo calcular? La impedancia. ¿Ya? Entonces, de aquí la impedancia de la carga la podemos encontrar, y si le sumamos la impedancia de la línea, vamos a encontrar la impedancia equivalente. Y el voltaje en la fuente es igual a la corriente partido en la impedancia equivalente. Esa sería otra forma que fue la que se trató, ¿cierto? ¿Ya? Con la impedancia equivalente, que también se puede hacer. ¿Está bien? ¿Ya? Esa es otra forma. Entonces, les recomiendo, si uno no sabe desarrollar el ejercicio, hágalo como que fuese en corriente continua, y lo pienso en corriente continua, pero lo resuelvo en corriente alterna. ¿Ya? Lo pienso así, de esa forma. Porque las leyes y teoremas son lo mismo, solo que ahora son números complejos. No, sí, pues, pero está bien. Es lo mismo, da el mismo resultado. Si te da 219, 217, está bien, ¿ya? Pero si te da 300, entonces. Ya, pérdida en la línea. Pérdida en la línea se refiere a cuánta potencia estoy perdiendo en la línea y cuánto voltaje, ¿cierto? ¿Cuánto pérdida? ¿Cómo calculamos la potencia de la línea? ¿Vamos a avanzar? ¿Alguna pregunta está ahí? Más que nada por encima cuando levantó la vuelta. O sea, este ejercicio se ve cortito, ¿cierto? Pero es bastante aplicado a lo que hemos visto. O sea, hay que aplicar todo lo que hemos visto y pensar cómo desarrollar. Y me puede servir para un caso real. Ya me puede servir un caso real donde puedo obtener algún dato que no tengo. Ya vamos a la línea. En la línea, recordemos los datos que tenemos. Tenemos voltaje en la línea, que son 12,06, ángulo 47.46. Y tenemos la corriente de la línea. La corriente de la línea es 116. ¿Cierto? Perdón. Gracias. Ahí. Por lo tanto, con esto puedo encontrar la potencia aparente de la línea. O sea, voltaje de la línea, RMS, por la corriente de la línea, RMS, conjugada. Y justamente los datos que tengo son RMS, entonces no hay que hacer ninguna modificación al valor. ¿Sí? Entonces esto me da 12,06, 47.46 grados por la corriente de la línea, 116, ángulo menos 25,84 grados. ¿Ya? Ahora, como esta es conjugada, tengo que cambiar el signo acá, me queda positivo. No olvidar eso. Entonces la potencia de la línea va a ser la multiplicación de los módulos y los ángulos se suman. ¿Ya? ¿Cuánto es la multiplicación de estos chiquillos? 1398,96. 1398. Ahí. 96. Ya. O 1,4 kilos, ¿cierto? Más corta, ¿cierto? ¿Y el ángulo? Esto me da kilo volampere. Kilo volampere. Recuerden, kilo en minúscula, volampere en mayúscula. ¿Ya?
Kilo minúscula, volt-ampere, 73,3. 73,3. 3. Ya, este tiene que darme lo mismo que la impedancia, ¿ya? Aquí ya la aproximada, pero este es 73,3. Da lo mismo, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando vimos la potencia? Yo dije que el ángulo de la potencia aparente es el mismo que el ángulo de la impedancia. Ahí yo verifico que el dato está bien, ¿eh? Que me dio bien esa parte. Ese ángulo de la línea, el mismo ángulo de la línea. Entonces estoy perdiendo 1,4 kVA en la línea, ¿ya? Ahora si me preguntan cuánto es la potencia activa que estoy perdiendo, basta con esto pasarlo rectangular, ¿no? ¿Ya? O aplicar eso. ¿Ya? Entonces esto es pasarlo rectangular, ahí encontramos el P y el Q. ¿Sí? Y ahí estaríamos con la letra P. ¿Cuánto le da? No sé si alguien lo pasó rectangular. 0,4. Ya, 0,4 más J. 1,24. Esto recuerda que es kilovolt-ampere, ¿cierto? Por lo tanto que tengo P 0,4 kilowatt. O sea que estoy perdiendo 400 watts en el cable de potencia. ¿Ya? 400 watts. En ese cablecito que tenía una corriente, una resistencia chiquitita, era 0,03 ohms. Pero como tengo una reactancia inductiva grande, ¿cierto? Ahí me provoca una gran pérdida. Porque si comparamos, la mayor pérdida es reactiva, ¿eh? Porque lo está consumiendo la bobina más que la resistencia. ¿Ya? Entonces el efecto inductivo me está provocando una pérdida de 1,34 kilovolt ampere. Ahora se me preguntan por las pérdidas térmicas, serían estas. Potencia activa. Ahora, 400 watts. Ustedes conocen la ampollita de 100 watts, esta antigua, ¿no? De filamento. 4 de esas. Esa estaba perdiendo ahí. Esta es la letra entonces. B. Finalmente la letra C me pide todo. Potencia activa, reactiva, aparente, factor de potencia en la fuente. Y hay que hacer lo mismo. El voltaje en la fuente es 218,4 y la corriente de línea es esa. Multiplicamos y nos da esto. ¿Ya? Y ahí ustedes lo calculan ese valor. Ustedes calculan ahí la potencia de la fuente. Ahora si sumamos la potencia de la línea más de la carga, me tiene que dar la potencia de la fuente también, de otra forma de resolver. ¿Cómo está ese ejercicio ahí? No se la prueba así. Así es la prueba. ¿Cierto del técnico? No puede ser. Ese es el circuito del técnico. Mira. Este es el circuito. Es el tecnólogo. Pero aquí lo estamos resolviendo, ¿eh? Ya. ¿Cuánto es la potencia en la fuente? ¿Cuánto le dio la fuente? ¿Le hicieron? S en la fuente va a ser los 218,4 ángulo 2,3
por la corriente que son 116, ángulo 25,84, ¿cierto? Y le puse el tiro positivo porque es conjugada, recuerden. ¿Ya? Entonces después nos va saltando todos esos pasos que hice recién. Es para explicarlo. Por lo tanto, la potencia aparente en la fuente es la multiplicación de eso con eso y la suma de eso con eso. Multiplicar los módulos, ¿cuánto le dio? 25.000. Ahí. 25,300. Esto mejor leer. Como 33. Kilo. Volante. Y el ángulo sería 28. ¿Ahí o no? Ya. Ahí está. Miren, encontrando esto, uno encuentra todo. Porque si le apliqué el coseno a esto, te da el factor de potencia. Si esto lo pasé rectangular, encontráis P. Ahí están las 3 cosas, las 4 cosas de nuestro P. ¿Ya? Entonces calculamos el P, el Q y el factor de potencia. Por defecto. Entonces al pasar a lo rectangular, encontramos el P, el Q y el coseno de eso me da el factor de potencia. Ahora que el factor de potencia claramente es menor a 0,93. Sí. Dígame, ¿cuánto no? ¿A compás a uno? El kilo, 37. 22,3, ¿no? Sí. Espérate, espérate. 22,30, 37, 22,4 kilo watt. ¿Este cuánto da? Ah, ¿y el factor de potencia? 0,88. Ahora, ¿por qué empeoró el factor de potencia si era 0,9 en la carga? Por la línea, ¿cierto? Entonces, ¿dónde están los bancos de condensadores? ¿En la línea o en la carga? O sea, en la línea, perdón, ¿en la fuente o en la carga? En la fuente, ¿cierto? No tendría sentido aplicarle un filtro de condensadores en la carga, porque no está provocando mal factor de potencia. O sea, 0,9, pero es más efectivo ponerlo allá, en este caso. ¿Ya? Por eso hay que evaluar caso a caso. Ahora, veamos, vamos a comprobar la teorema de Telly. Dice que la suma de las potencias consumidas tiene que ser igual a la potencia suministrada. ¿Cuánto era la potencia que consumía la carga? 22 kilowatts. Si le sumo 0,4 kilowatts, aunque son reales, lo puedo sumar. Me da los 22,4 kilowatts de la fuerza. Ahí se comprueba también el teorema de Telly. Por lo tanto, la fuente está entregando 22,4 kilowatts, 0,4 se está consumiendo la línea y los 22 restantes llegan a la carga. Ya. También podría ser lo mismo con la potencia reactiva. Bien. Entonces,